¿De qué se enfermó Goku? Dragon Ball Z. De la viruela del mono. 35 años. Ese es el tiempo que pasó desde que se publicó el capítulo 335 del manga de Dragon Ball y desde que el mundo se enteró que Goku había tenido Marico, 35 años de esta escena, ¿eh? 35, convive. Yo no había nacido, el personaje no tenía cola, porque tampoco nació. Pero mama, pipe, 35 años este capítulo, ¿eh? Barbaridad. una enfermedad que iba Y se sigue hablando a día de hoy de Padre Gol, lo más grande de la historia. a matar antes de la llegada de los androides. Y 35 años pasaron sin tener ningún tipo de confirmación de cómo Solamente tenemos teorías que podemos sacar en base a la nada misma, verdaderamente. Yo creo que, no, porque la gente dice, no, que si es una enfermedad que el carajo obtuvo en el planeta Yadra, que si esto, que si, marico, hay gente que dice que lo de la cola de Freezer, que no sé si en algún punto habrá sido Byte y luego la gente en verdad se lo creyó, pero hay tantas teorías sobre esto que a día de hoy ni siquiera sabemos cuál es la respuesta. Así que, a ver. cuándo o dónde Goku contrajo esa enfermedad. Ni siquiera el mismo capítulo del manga detalla ni la fecha de muerte ni tampoco que fuera una enfermedad del corazón. Para saber eso tuvimos que ir al anime, capítulo 122. Y si De hecho, sí. A ver si no me equivoco y a lo mejor me estoy tirando un triple. O sea, yo te iba a decir, verga, pero Goku. Iba a decir, no, Goku murió o sea, pero cuando lo de los androides y tal, Goku. O sea, Goku en la línea de tiempo que nosotros conocemos. Yo no sé si se enfermó un poco, si se enfermó después que el original. Porque yo creo que el original se enfermó antes incluso. Creo. Bueno, a lo mejor no, pero. A lo mejor los androides despertaron después, pero habría que ver. Bueno, que también recordemos que Hero tuvo que despertar los androides por los guerreros Z. Habría que ver. cito textual todo lo que dice Trunks referente a la enfermedad de Goku. A partir de estos momentos, usted padecerá una grave enfermedad y morirá a causa de eso. Usted tendrá una grave enfermedad del corazón. Y después habla de la medicina. En esta época es imposible curar una enfermedad. Marico, yo creo que Goku, una teoría que tengo, es que se murió de VIH. Yo creo que es una teoría que está bastante sustentada en este clip. 35 años. Ese es el tiempo que pasó desde que se Yo era de la época del Acá del VIH, VIH, pues, weón. weón. Hermano, nosotros Nosotros grabamos grabamos VIH, VIH, pues, todas weón. las weas que daban en la En la tele las tele la grabamos en grabamos en VIH, VIH, pues, weón. weón. VIH. Yo tenía Caleta caleta de de VIH, un po. VIH del Rey El Rey León. León. Nos El Rey León. arrendábamos VIH. Arrendamos VIH, weón. Puto corchea. Qué buen clip, arrendamos VIH. como la Maldita sea. suya, pero después de 20 años se encontró la cura. Esa es toda la información que tenemos. Se nos dice que la enfermedad es del corazón y que además la cura se encontró en el futuro después de 20 años. A partir de acá, el resto de la información que tenemos de la enfermedad de Goku o sobre la cura que le dio Trunks de manera oficial es prácticamente nula. Hay muchas Sí. especulaciones sobre las dos cosas, pero nada verdaderamente oficial ni canónico. Y también bastante información que se puede ver en internet al respecto es directamente falsa o teorías de Obvio, es que verdaderamente el coronavirus de Goku. Es que verdaderamente no sabemos nada sobre lo que pasó con Goku. Solamente nos queda teorizar y ya está, porque oficialmente no hay una respuesta. fans que llegaron demasiado lejos. Por ejemplo, la misma página de la wiki sobre la cura de la enfermedad dice que la cura la creó Bulma, cuando vimos hace un rato que esto no lo mencionan ni en el manga ni en el anime. ¿De dónde sale entonces esta creencia de que la inventó Bulma, aunque no se diga? Bueno, sale de la ova del futuro de Trunks. Yo te iba a decir, hasta yo pensaba que Bulma lo había inventado, ¿no? Siempre lo pensé. Yo pensé que era Bulma la que había inventado eso. Porque es Bulma la que le da la medicina y le dice que se la lleve a Goku, pero nunca dice que sea ella quien la creó, ni mucho menos. Me fijé también en la Sí, que a ver, lo lógico es pensar que fue Bulma. 20 años en el futuro, ¿quién más va a existir a ese nivel? O sea, teniendo en cuenta lo de los androides, lo lógico es pensar que fue Bulma, verdaderamente. Yo creo que es lo más coherente. versión en inglés O sea, incluso si no se hubiese dicho, o no haya ni siquiera como indicios de eso, lo lógico es pensar que fue Bulma. para ver si era un tema de traducción, pero tampoco. Es entendible que se crea que la creó ella porque siempre crea todo, pero en este Claro. caso puntual no se dice. Y junto con eso va una de Pero las pensé que teorías sí, más ¿eh? difundidas y más creídas sobre todo el tema de la enfermedad de Goku. Y que yo vengo acá a desmentir. Porque todos escucharon alguna vez la teoría de que Goku se agarró la enfermedad del corazón en el planeta Yardrat Y la cola de Freezer también, cuidado. después de todo el tema de Namek. Y tengo muy buenos motivos para justificar que este no es el caso. Primero de todo, si la cura realmente hubiera
Yo también pensé eso, ¿eh? desarrollada por Bulma, que no hay ninguna información que sugiera eso, podríamos decir que tiene sentido. El verdadero es información que me llegó. Pero no, si la cura la hubiera creado Bulma, Trunks muy seguramente lo hubiera dicho explícitamente, así como dijo que fue ella la que creó la máquina del tiempo o que Vegeta era su papá. Pero no lo dijo, lo que dijo fue, Padre, güey. después de 20 años se encontró una cura. Ni mi mamá encontró la cura, ni encontramos la cura, ni nada que indique que esa cura se encontró en el laboratorio de Bulma. Y una vez que te sacás de encima la idea de que la cura la encontró Bulma, tenés que llegar a una conclusión muy interesante, y es que la cura se encontró después de 20 años, en Ujú. el futuro de Trunks. ¿Qué Sí. significa que se haya encontrado una cura y que no haya sido Bulma? Bueno, Que no es una enfermedad que haya provenido del espacio. que fue alguien más, obviamente. Y eso significa que algún médico o farmacéutico detectó que esta enfermedad existía y que era un problema lo suficientemente importante como para investigarlo a A ver, de hecho, yo siempre pensé lo mismo. Ojo, pensaba que había sido Bulma, pero yo siempre pensé que por eso mismo era una enfermedad de la Tierra, porque Bulma descubrió la enfermedad en el futuro y por ende tuvo que ser en la Tierra, ya que tuvo que haya viajado a otro lado. Yo pensaba lo mismo que esto, ahí siempre pensé lo mismo que él, pero pensaba que había sido Bulma la que descubrió la enfermedad. Digo, la que descubrió la cura, pues. aún en un futuro apocalíptico como era ese. ¿Esto qué significa entonces? Que era una enfermedad que estaba afectando a la gente, porque no se desarrollan curas para enfermedades que no tiene nadie. Lo que indica mayormente que es una enfermedad que se puede contraer en la Tierra. Y esto Sí. colisiona directamente con la teoría de que agarró la enfermedad Eren, güey. en Yardrat. Pero ahora, si tienen buen ojo, me podrían argumentar lo siguiente. No, pasa que Goku contrajo el virus en Yardrat y lo trajo a la Tierra. El virus se expandió Sí. El VIH, y güey. empezó a infectar a la La viruela, güey. gente de la Tierra y por eso empezó a desarrollar una cura en el futuro de Trunks. Y es Sí, un sí, sí. argumento válido, pero tiene un detalle clave, que es que jamás en ninguna versión oficial Yo nunca pensé esto y para mí, nada. original se dijo que Goku tenga un virus. La traducción literal del japonés es Una enfermedad, claro. enfermedad cardíaca. Cayeron que es virus, Lo de güey. virus viene de una mala traducción del inglés y que se adoptó como dato canónico. Pero ya ¿En serio? Ah, verdad, weón. Creo que en algún punto decían virus del corazón, ¿no? Era una vaina así, decían. sabemos muchos que la traducción del inglés no es muy confiable en Dragon Ball. Ni la versión japonesa ni la versión en español latino, que es mucho más fiel al japonés, mencionan un virus, por lo menos en todas las referencias que les vengo mencionando, que son las palabras textuales de Trunks en el anime y en el manga. Y además en la OVA del futuro de Trunks tampoco dice nada de un virus. Ahora entonces, para poder sostener la teoría de que Goku se enfermó en Yardrat, hay que tener muchísimas suposiciones. La primera, la de que justamente la agarró en Yardrat y no en ningún otro lado. La segunda, la de que Bulma creó Sí, a ver. Yo creo que lo más probable es que en todo caso hubiese agarrado la enfermedad en otro lado. También puede ser. la cura, pero que además cuando Goku murió se guardó una parte de lo que causó la enfermedad, ya sea un virus, bacteria, hongo o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Y vos pensás que porque para vos desarrollar una cura tenés que tener la certeza de saber si va a funcionar. No es que pensás mágicamente que cure corazones y los cura. Necesitas poder tener una muestra de una enfermedad para poder probar la medicina y en especial si querés estar 100% seguro de que Claro. funcione y que no viajás al pasado a darle una medicina que no sirve. Y tampoco se la pudieron pedir a las esferas del dragón porque Trunks dijo que tardaron 20 años en desarrollarla. Y Piccolo y Kami-sama ya eran fertilizante vencido a esa época. Y la tercera, la de que absolutamente nadie haya mencionado que Bulma fue la que creó la cura. ¿Es posible? Ponele que sí, pero no la veo la opción más probable justamente porque necesita que demasiadas cosas se den. Además de que si sumás el presente del manga de Por eso mismo dije lo del otro planeta, ¿eh? Super, Vegeta estuvo en Yardrat y no se enfermó. Obvio Eso justamente había pensado eso. Cuando dije lo del otro planeta fue precisamente por eso. Yo dije, a ver, Vegeta en la saga de Moro estuvo ahí en Yadrak y no se enfermó. Por eso dije lo del otro planeta, en todo caso. que no te vas a enfermar necesariamente por ir al mismo lugar, pero es un datito que suma. Después, No, obvio, evidentemente, o sea, no. Como dicen, no es que vayas ahí, te vas a enfermar, juro, pero coño, está el dato. además, si fuera una condición de que es un virus contagioso, si es un virus tan mortal como para matar a Goku y tan contagioso como para que se esparza por el futuro de Trunks tanto, para que decidan desarrollar una cura, no tiene mucho sentido que nadie de la familia de Goku o nadie Claro, ninguna persona cercana a él también se vio afectada. cercano se Claro, haya uno. enfermado. Así que Claro, yo uno. personalmente la desestimo bastante. Ahora, hay un dato bastante relevante que hay que tener en cuenta para intentar analizar la enfermedad de Goku. Y es que en el futuro de Trunks, la enfermedad de Goku lo atacó 6 meses antes que en la línea de tiempo principal. O lo que es lo mismo en la Eso es lo que había comentado al inicio, que cambió la vaina. La vaina había cambiado. Por eso dije, porque me acuerdo que en su momento, en el futuro, los acontecimientos sucedieron antes. Y o sea, en la línea que nosotros estamos viendo, o sea, que el original es del futuro, pero en la nuestra, en esa línea de tiempo,
Todo ocurrió después. principal tardó 6 meses más. Entonces tenemos que plantearnos cuáles fueron las diferencias sustanciales que hubo entre un Goku y el otro, ¿no? Algo tuvo que haber detonado que la enfermedad se acelere o se frene, depende de cómo lo Claro. veas. La mayor diferencia que hay claramente es que el Goku que se enfermó antes tuvo que pelear contra Freezer y King Cold, mientras que en la línea principal fue Trunks el que los mató. Y la segunda es la de que el Goku de la línea principal entrenó más que el del futuro. Podemos discutir otras diferencias, pero realmente no sale mucho de esas dos. Son los eventos más importantes que hay con bastante diferencia. Podemos argumentar que si estar un rato más en la nave o que si usar la teletransportación, pero no creo que tenga mucho sentido. Un par de horas Para mí no tendría nada que ver la nave, ¿no? Y la teletransportación tampoco creo que haya influido en eso. después de un viaje de días o una teletransportación más dentro de todas las que usó no van a hacer una diferencia significativa. Así que podemos intentar aprovechar la información de estos dos puntos clave que son distintos: la pelea con Freezer y King Cold y el entrenamiento de preparación para los androides. Una vez visto esto, hay una pregunta que me parece sumamente interesante, ¿no? Y es que, para poder distinguir el origen de la enfermedad, podemos considerar que la pelea contra Freezer y King Cold o el entrenamiento ayudaron o perjudicaron de alguna forma, ¿no? ¿Cómo? Bueno, capaz Goku durante la pelea se exigió mucho físicamente y eso hizo que la enfermedad se acelere. Y capaz durante el entrenamiento no se exigió tanto como en esa pelea, que sabemos que a Goku le gusta mucho llevar las cosas al límite. Y podríamos argumentar si el entrenamiento de Goku hizo el efecto. Uf. Es que, a ver, como es Goku, a ver, es que Goku no es como Trunks. Entonces el tipo a lo mejor hubiese alargado más la pelea, que ya tenía arrechera Freeze. Es que habría que ver, bueno, habría que ver. No sé. Efecto opuesto de retrasar la enfermedad, aunque teniendo en cuenta que Goku es una persona con un estado físico impecable, no tiene mucha pinta de que ese sea el caso. Así que vayamos con la primera suposición, la de que la pelea aceleró la enfermedad y que por eso en la línea principal tardó más tiempo en que le den los síntomas y empezar a tomar la medicina. Que dicho sea de paso, mucha gente, incluido a Piccolo, critican a Goku por no tomarse la medicina antes de que le den síntomas, pero no tiene sentido tomarte la medicina antes, amigo. Mirá si te quedas sin medicina y todavía no tenías Claro. la enfermedad. Al margen de esto, vemos que la enfermedad empezó a afectar más fuerte a Goku justamente cuando empezó a pelear y exigirse al máximo nivel contra el androide 19. Así que podemos ver una relación ahí entre los dos eventos. Bueno, a ver, tampoco. Y bueno, incluso diría tampoco exigirse al máximo. Porque, a ver, 19 en verdad, tampoco para Goku era un reto. Entonces, coño. Ahora, si tomamos como cierta la afirmación de que a Goku le empezó a afectar más fuerte la enfermedad una vez que pelea exigiéndose al máximo nivel, entonces podemos descartar o acercarnos al causante. A lo que me refiero es a lo siguiente: si la enfermedad fuera un virus, una bacteria o un hongo, por ejemplo, ¿tendría sentido que se esparza más rápido cuando el cuerpo se exige? ¿Cuánto sentido tiene esto? Si nos ponemos a pensar que por exigirte físicamente el virus o bacteria se esparce más rápido como tal, no tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es pensar que ponele que se bajen las defensas y eso facilita que se esparza. Dicho esto, ¿Goku se exigió lo suficiente como para que se le bajen las defensas? Es bastante discutible, porque se supone que la pelea con Freezer y King Cold la ganó sin mayores dificultades. Es que es eso, o sea, es que Goku, por eso digo, o sea, Freezer y King Cold tampoco es que hayan sido un reto. O sea, yo creo que la pelea hubiese durado mucho más que con Trunks, porque Goku era superior a ellos, pero. Y bueno, además a Goku le gusta jugar y vaina. Entonces. Bueno, incluso Goku era más fuerte que Trunks. Entonces, coño. O sea, Goku era más fuerte que Trunks, pero le gusta jugar. O sea, hubiese durado más, pero tampoco es como que diga, se tuvo que haber esforzado, nada que ver, weón. Y la pelea con 19 recién empezó a sufrirla y podríamos decir que le bajaron las defensas cuando tuvo los síntomas, pero no antes. Entonces yo no consideraría tanto esa opción. Además de que... Sí, es que también, o sea, 19 tampoco era un rival que verdaderamente exigiera. O sea, 19 no era un rival que uno diga, 19, cuidado, el GOAT 19. Era un rival en verdad, o sea, lo que tenía a favor era el tema de absorber energía, pero quitando eso no era muy fuerte. O sea, nada que ver con los androides, por ejemplo, pero a años de distancia. El tiempo entre que empieza a pelear sin que le pase nada a prácticamente morirse ahí en el piso es de minutos. Pero hay que meter un pero muy grande. Sí que hay una condición en específico que sí que podríamos asociar con este comportamiento. Y ese es el de una miocarditis. Una miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que reduce la capacidad del corazón de bombear sangre. Además de que los síntomas son los de Infecciones virales, el COVID, weón. O la gripe. provocar un dolor muy agudo en el pecho similar a un ataque cardíaco, y eso coincide con lo que vemos de Goku. Ahora, este tipo de enfermedad sí suele estar causado por un virus. El pero que hay que meter acá es sobre el tema de los tiempos, porque la distancia de 2 años y medio entre la pelea de Freezer y el efecto de los síntomas es bastante extraño, en el sentido de que si ese fuera el detonante, quizá Goku se hubiera enfermado antes. En casos reales, el tiempo de influencia, por así decirlo, que suele tener una miocarditis viral es de semanas o de pocos meses. Pero no podemos olvidar que Goku es un Saiyajin, así que capaz su sistema inmune de Saiyajin
Saiyajin retrasa todas estas cosas por defecto. En ese caso sí tendría una posibilidad de desplazar los efectos tanto tiempo. Puede ser. Ahora, un tema que hay que tener en cuenta es que los virus que causan miocarditis suelen ser altamente contagiosos, pero no necesariamente contagia en otra miocarditis. Puede contagiar en un resfriado, por ejemplo. La gracia es que contagias el virus, pero no dónde ataca. Digo esto sabiendo que Yamcha y Milk tomaron la medicina para no contagiarse, pero en el futuro de Trunks evidentemente no lo hicieron y si es contagioso podrían haberse contagiado. Dejando al margen la miocarditis como opción, toca analizar las otras dos opciones que yo personalmente veo también más plausibles. Opción 1, enfermedad coronaria, y opción 2, miocardiopatía. ¿Qué son cada una de estas cosas? Bueno, vamos con la primera. Una enfermedad coronaria se produce por una acumulación de placas de grasa. Básicamente que se te tapen las arterias. Te comiste un gombito de KFC y quedaste con el colesterol al palo. La opción 2, De carácter. la de la miocardiopatía, tiene que ver con una malformación genética. Acá Goku de nacimiento estaría condicionado con su enfermedad del corazón a que eventualmente le pase, sin importar el estilo de vida que lleve. Entonces, estas son las tres candidatas que tenemos en mi opinión. Y cada una La última. tiene sus puntos muy fuertes, pero también algunos débiles. La miocarditis con infección viral tiene el punto fuerte de que, primero, es causada por un virus del corazón, lo que, aunque hayamos visto que es un invento de la traducción inglesa, no deja de ser una de las versiones oficiales en traducciones que existe. No es la original, pero es técnicamente oficial. Uno de los puntos más fuertes es el tipo de dolor similar a un infarto con punzadas en el medio del pecho, igual a Goku. Y además es uno de los tipos de enfermedad que más sentido tiene encontrarle una cura o desarrollar una cura. Pero en la actualidad es muy raro una miocarditis sin una cura realizable relativamente fácil. Y teniendo a Bulma, creo que podemos pensar que ella podría haber encontrado una cura lo suficientemente rápido para que Goku no muera. La opción Obvio. 2, la de la enfermedad coronaria, para mí tiene dos puntos extremadamente sólidos. El primero es el de que no tiene cura. A diferencia de la miocarditis, todavía no se conoce cómo curar esto. Y tendría sentido que Buen punto a favor ese entonces. no hubiera cura hasta muchos años en el futuro. Y sobre Claro. todo que Bulma no haya podido desarrollarla a tiempo. El segundo punto positivo es la cantidad de gente que afecta. Las otras dos afecciones tienen un promedio de aparición de una de cada 500 personas, pero Ojo, entonces aparece más gente. la coronaria aparece en una de cada 15 personas, lo que le haría mucho más interesante para buscarle una cura, porque es un problema mucho más común y que afecta a mucha más gente que las otras. Esto sí A ver, ser más común entonces también. nos vamos con la teoría de que no fue Bulma la que encontró la cura, sino que se desarrolló en el mundo y ella aprovechó. Además de ser una enfermedad que típicamente se detecta haciendo ejercicio y que se relaciona con los malos hábitos alimenticios, cosa que sabemos que también caracteriza bastante a Goku. Goku come todo lo que vea. La opción 3, la miocardiopatía, la que era genética, tiene una ventaja clara, que es que suele afectar a adultos jóvenes y se acelera con el ejercicio intenso, por lo menos en el caso de una miocardiopatía arritmogénica. ¿Cuál es la gran desventaja de esta? Que si el combate con Freezer y King Cold hubiera sido el detonante, seguramente lo hubiera padecido ahí mismo o al poco tiempo. Además de la peor desventaja de todo, su punto negativo, y es que no suele tener un dolor punzante como sí vemos que tiene Goku. Pero bueno, hay que darle una conclusión a todo este video y yo personalmente me voy a quedar con la enfermedad coronaria, porque es la única a la que no le pude encontrar peros. Se acelera con ejercicio intenso, tiene los síntomas que tiene que tener, no tiene cura y afecta a la suficiente población para ser un problema serio, pero además es que no es viral y que eso me parece clave, porque insisto en que si fuera viral confío No se afecta suficiente población para ser un problema serio. Entonces, bueno, supongo que en ese momento estaba más tranquila la vaina y luego que de golpe empezaron a haber más casos. ¿O por qué? Porque verga, mano. Uf. demasiado en la capacidad de Bulma para encontrar una cura. Y si no es a tiempo para salvarlo, por lo menos un ratito después de que muera, no 20 años después. Y en dicho caso, que si la cura lo hubiera inventado Bulma, siento que Trunks lo hubiera dicho. Por todo esto me quedo con la enfermedad coronaria. Pero díganme ustedes, muchachos, capaz les convenció otra. Buen video, mano, buen video. Y grande el GOAT supremo Goku. Krillin se la come y nada más que añadir. Yo sigo manteniendo que es virola del mono, pero bueno, buen video igualmente.